Sí, vamos a tomar autobuses porque se aproxima una manifestación del 2 de octubre en la cual participamos cada año y en la cual pues, hasta esa vez no habían actuado de esa manera. El Estado sabe que participamos siempre en esas manifestaciones. Me gustaría que nos explicaras, yo lo tengo bien claro, pero me interesa mucho para quien escuche esto, ¿por qué toman esos camiones cuando van a las manifestaciones y cuál es la forma en la que los toman y cómo, según tengo entendido, esos camiones regresan y se les da una cooperacha a los choferes? O sea, porque era la principal criminalización, sobre todo de la gente, era pues para qué andan robándose camiones, ¿no? Entonces a mí me gustaría que explicaras un poco eso. La toma de autobuses o expropiación, le llamamos nosotros en nuestro lenguaje, tradicionalmente ahí en Guerrero, no es algo que hagamos solamente los estudiantes de Ayotzinapa, lo hacen los estudiantes de otras universidades ahí mismo en Chilpancingo. Y pues es un acuerdo con los choferes y con las empresas. De hecho, ha habido reuniones con las líneas de autobuses en las cuales se les manifiesta que como organización estudiantil, en caso de conflicto con el Estado o en caso de movilizaciones o alguna necesidad extrema, vamos a recurrir a esos métodos. Lo único que nos piden es no dañar sus autobuses, informar inmediatamente cuando se toma un autobús, comunicarse con la empresa, tanto el chofer como el comité estudiantil, y decirles, vamos a tener tu autobús durante tantos días, ¿no? Incluso cuando se libera al chofer, se les da una carta de liberación, así se llama, y ahí hay, incluso en los archivos, ahí están las cartas de liberación. Se retuvo al autobús tal, de placas tales, durante tantos días, por motivo de quién sabe qué, ¿no? Se justifica y al final se les da una cooperación a los choferes. No es un secuestro como han querido verlo o como han querido plantearlo en los medios de comunicación. Tampoco se hace de manera violenta. La noche de Iguala de este cabrón, no me acuerdo cómo se llama, pero el que presentó el docudrama, pues lo hace ver todo bien violento. No es así. Los autobuses se estaban tomando en diversos lugares del estado de Guerrero. Se habían tomado autobuses en la región de la Costa Grande, en Coyuca y también en Chilpancingo. Y otros más en Iguala. Días anteriores ya teníamos hasta ese momento 8 autobuses. Ok. ¿Y el propósito era venir a la Ciudad de México? Sí, solamente a protestar el 2 de octubre. Y en ese contexto hay un ataque orquestado por policías municipales de la ciudad de Iguala contra ustedes. Sí, en ese contexto, lo que pasa es que la actividad se realizó tarde. Como a las 6 de la tarde empezaron a salir los primeros compañeros de la escuela rumbo a Chilpancingo inicialmente, y ahí la policía les impidió tomar autobuses. Por lo tanto, pues ellos, en el intento de no regresar sin nada a la escuela, decidieron irse para Iguala. Y cuando estuvieron en Iguala, en las afueras, pues ahí estaban tomando 2 autobuses, pero la clave está en que uno de los autobuses les dijo, o sea, el chofer les dijo, sí me voy con ustedes, pero déjenme llevar el pasaje hasta la central de Iguala. Y justo cuando entraron a la ciudad de Iguala, en lugar de regresarse con ellos, el chofer los dejó encerrados. Y ellos llamaron a los que todavía estaban fuera de la ciudad y fueron todos. Y bueno, ahí empezó todo lo que después vendría, ¿no? ¿Y esos eran 2 autobuses los que dejaron en Iguala? Habían viajado en 2 autobuses y tomaron 3 autobuses. ¿Y cuántos compañeros eran? Unos 90. Cuando llegaron a la central, los chicos tomaron más autobuses y salieron por diferentes lugares. 3 autobuses fueron hacia el norte, 2 hacia el sur, para encontrarse luego en la salida rumbo a Chilpancingo. Pero pues en el paso había terminado apenas el evento que tenía el alcalde y su esposa, que nosotros ni siquiera estábamos enterados de ese evento, ni siquiera íbamos a boicotear, como se intentó decir también. Estábamos pasando por ahí. La policía ya los iba persiguiendo a los chicos, les iba disparando a los autobuses. Y bueno, se supone que el ex procurador Murillo Karam habla de que hubo una confusión y que en las llamadas telefónicas que se hacían entre grupos del crimen organizado o entre miembros de Guerreros Unidos, era que habían llegado los contras o los rojos a alterar o a calentar la plaza, ¿no? Y cuando en realidad ellos ya sabían que éramos los estudiantes, porque desde hacía días estábamos haciendo esas actividades. O sea, perdona más para entender bien. Lo que dice Murillo Karam es que los estudiantes que habían tomado los camiones en Iguala eran parte de los contras.
Que eso pensaron. Que eso pensaron, pero que ese es, digamos, lo que manifestó Murillo. Eso manifestó Murillo según las llamadas que habían investigado. Incluso que los presos, como Sidronio Casarrubias y todos estos que presentó a la opinión pública como miembros del crimen organizado o de Guerreros Unidos, dijeron ahí vienen los contras, ¿no? Okay. O que entre los de Ayotzinapa venían infiltrados algunos de los rojos, su grupo contrario a los Guerreros Unidos. Y entonces salen estos camiones y ¿qué sucede? No salen, o sea, no los dejan avanzar. La policía en determinado lugar... No, me refiero, salen de la estación, unos van para el norte, otros van para el sur. Van para el sur, van perseguidos por policías municipales, les van disparando. Llega un momento en el cual de plano los detienen, las patrullas municipales, federales y hasta miembros del ejército ahí estaban. Aunque digan que no. Aunque digan que no. Ahí estaban por lo menos de observadores y como muchos casos ustedes sabrán en Iguala, siempre el ejército nada más cuida para que los demás operen, en fin. Y ahí bajan a todos, les disparan, hay heridos, hay uno particularmente muy herido que es Aldo Gutiérrez Solano, que hasta el día de hoy permanece en coma. Okay. Y otros más pues son llevados en patrullas. Y según entiendo, o sea, hay un segundo grupo que llega a ayudar, ¿no? Que entre ellos eres tú. Sí. Bueno, cuando los detienen en el periférico norte, a 3 de ellos, 3 de los autobuses, cuando cae Aldo Gutiérrez al suelo, o sea, herido o muerto, según los compañeros, porque a mí me llamó uno de ellos, me dijo, tenemos un muerto. Y pues no solamente a mí me habían llamado, ya habían llamado a otros chicos ahí en la escuela. Todo el mundo andábamos corriendo, organizando para ver cómo íbamos a salir rumbo a Iguala. No teníamos transporte y lo único que teníamos eran dos camionetas tipo Urban y en ella nos fuimos, unos 30, porque no quisimos exceder tampoco el peso, debido a que nos íbamos a ir con todo, pues, a mucha velocidad. Y cuando llegamos, pues ya se habían llevado a muchos compañeros. O sea, de estos 3 camiones está el muchacho que le dieron el balazo y que actualmente sigue en coma. ¿Y se llevaron a cuántos? Sí, no hay un grupo, no hay un número específico de cuántos se llevaron en ese momento, pero lo que se sabe es que se llevaron a la mayoría de unos entre 25 y 27 compañeros. Ok. ¿Cuál es el saldo final de esta noche de violencia contra los estudiantes? Es que cuando yo llegué todavía hubo más violencia. Cuando llegué con mis compañeros se armó una rueda de prensa ahí rápida para informar de lo que estaba pasando. No habían acornado a la zona. Nosotros temíamos que al día siguiente iban a limpiar todo y que obviamente iba para amanecer como si nada hubiera pasado si nos retirábamos así. Por eso se convocó la rueda de prensa. Se dio la rueda de prensa como a la medianoche y justo cuando se estaba dando eso vinieron otra vez a dispararnos y otra vez a correr, ¿no? En fin, que el saldo final fue de 6 muertos, entre ellos 3 estudiantes y otras personas civiles, una señora, un jugador del equipo de los Avispones de Chilpancingo y entró el chofer. Que era un chavito, ¿no? El sí, jugador. Un chavito de unos 15, 16 años. Y unos 25 heridos, de 25 a 40 heridos en la medida de la gravedad, ¿no? Y por los 43 desaparecidos. Dan la conferencia de prensa, vuelven a llegar policías estatales, municipales, federales, digamos, con lo que narrabas, que el ejército está ahí medio como de pues, viendo o atestiguando. ¿Y qué o sea, y ustedes qué hacen? ¿Salen corriendo? ¿Cómo es que logras escapar? Al periférico norte, donde a mí me tocó esa balacera, la última, supuestamente de la noche. No sabemos si fueron policías o fueron sicarios, ahí sí ya no supimos. Okay. Lo que teníamos seguro es que los iban a mandar a ellos después de lo que habían hecho antes. De hecho, cuando llegamos le dijimos a los compañeros, platicábamos entre nosotros, tenemos que salir rápido de acá porque estos tipos van a mandar a los narcos para que mañana los medios digan que no fueron los policías, sino que fue el narco. Como ya habíamos visto en casos como Tlaxcala o en otros lados del país, ¿no? Que siempre para lavarse las manos mandan a sus colaboradores. Entonces, ahí no estamos seguros si eran policías o eran sicarios, porque iban todos tapados, igual con armas de alto poder. ¿Y salen corriendo todos? Sí, no. Cuando la balacera, pues todos al suelo, nos tiramos. Y una vez que estaban recargando, pues todos nos paramos.